la cual será dada por el doctor Agustín Lara Esqueda, de la Universidad Juárez del Estado de Durango, el cual es docente e investigador, autor de diversos libros en salud pública. Durante una década fue director del Programa de Salud del Adulto y del Anciano y secretario de Salud del Estado de Colima. Muy, muy buenas tardes y puede comenzar, doctor. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Nuevamente a todos los organizadores. Muchísimas gracias. Creo que sí, voy a apagar el teléfono para evitar que no se vicie. Hoy quiero compartir la encuesta SABE, que realmente fue parte de un legado, de una encuesta realizada en el año 2000 y que se presentó sus publicaciones en 2001. La encuesta fue planteada por la Organización Panamericana de la Salud con el propósito de introducir el envejecimiento de la agencia, del envejecimiento en la agenda de la población de América Latina. Hicieron un primer estudio de la región de Argentina, Barbados, Brasil, Cuba, Chile, México y Uruguay, con encuestas que se plantearon con los gobiernos locales en el ámbito federal o en los ámbitos estatal, según fue el caso. Este estudio multicéntrico permitía poder evaluar la salud de las personas y poderlas comparar con diferentes ciudades de la región, lo que nos permitía como prestadores de los servicios en los ámbitos federales y estatales poder conocer las características de una manera con pequeñas fotografías, sin que esto revelara las prevalencias que tendríamos en el país, pero que sí nos permitiría poder señalar de manera como con focos amarillos o rojos aquellos problemas que debían de ser atendidos como políticas públicas. El segundo objeto era principalmente poner a disposición de los diferentes equipos multidisciplinarios la información generada en estas 6 ciudades y que se generaran las condiciones para que fueran creadas otras encuestas con esta misma metodología que nos permitiera comparar e ir principalmente conociendo y generando las políticas públicas que necesitaba cada país. En esta primera lámina vemos que la información que se obtuvo principalmente fue separando 2 grandes grupos, el primero de 60 a 74 años y el segundo de 75 años y más. En esta primera fotografía encontramos algunas de las primeras diferencias. La primera, México presentó una población mucho más joven que el resto de las ciudades. Presentó un índice de enfermedad mucho más bajo que el resto de las ciudades que presentaban un mayor envejecimiento en la población. Cuando se analiza la educación, y que fue una de las informaciones básicas que generaron, que permitía tener que la educación era un factor de riesgo que generaba envejecimientos no saludables. Es decir, a menor educación, mayores factores de riesgo y por ende un envejecimiento no saludable. Se vieron también las características
por cada una de las ciudades, y principalmente México presenta un porcentaje conjuntamente muy parecido a Brasil en la población sin educación en ambos grupos de edad, de los de 60 y mayores de 75 años. El resto se asociaron unos comportamientos muy claros respecto a Argentina, Chile, y bueno, Barbados quedó como un intermedio entre las diferentes ciudades. Una de las cuestiones importantes que se pretendía obtener principalmente era conocer las características de los adultos mayores respecto a con quién vivían y su condición respecto a divorcio, casado, viudo, o en su defecto, que nunca se había llevado a cabo. Presentaron condiciones muy características en Barbados, diferentes al resto de las demás ciudades, pero en términos generales permitía a los sanitarios, a los agentes sanitarios de cada entidad, poder ir entendiendo las características respecto al estado civil y al sexo de esta primer fotografía en las Américas. Entramos al tema del deterioro cognitivo y veíamos aquí una de las primeras diferenciaciones que nos pareció importante y tenía que ver justamente con un mayor riesgo, al menos en estas ciudades, para el sexo femenino, al deterioro cognitivo, principalmente en Chile, Brasil y México, no así en el resto de las otras 3 ciudades que presentaban características muy similares. Detonaba nuevamente el factor de educación como un factor de riesgo principalmente para el deterioro cognitivo. Si bien es cierto que con estas primeras fotografías permitían ir generando esta agenda del envejecimiento en América Latina, y me gustaría que vieran la perspectiva del año 2000 cuando se plantea esta primer encuesta. Cuando la salud percibida por los adultos mayores, nosotros veíamos principalmente que México tenía una percepción más deteriorada de la salud que el resto de las demás ciudades. No así cuando ustedes vean las características de las enfermedades crónicas de las ciudades. Por lo tanto, a veces el indicador de percibir una buena o mala salud tiene sus sesgos característicos. Y cuando lo veíamos principalmente ahora cuando se presentaban las enfermedades crónicas, veíamos que prácticamente México, a pesar de que en la percepción de buena o mala salud estaba por abajo, veíamos que el porcentaje de hombres y mujeres que no tenían ninguna enfermedad crónica era mayor que al resto de las demás ciudades. Por lo tanto, cuando se fue desglosando qué tipo de enfermedades encontramos patrones similares, hipertensión arterial muy general para todas las ciudades, y el tema de diabetes, principalmente México, Barbados y Brasil, con cierta mayor tendencia que el resto de las demás ciudades. Y así las podríamos ir catalogando como las ven en las gráficas. Principalmente veíamos que para enfermedades del corazón se invertía principalmente para el tema de Uruguay y para Chile, derivado de muy probablemente el envejecimiento que tenían estos países. El hábito del tabaco principalmente presentaba una mayor predominancia en el sexo masculino y veíamos el porcentaje de personas que nunca había fumado y que se presentaban de manera dispar
en cada una de las ciudades. Cuando veíamos el índice de masa corporal, veíamos principalmente donde Brasil, México presentaban tendencias mucho más grandes en el tema del sobrepeso y obesidad, no siendo no preocupante la obesidad en el resto de las demás ciudades. Para las características de los adultos mayores respecto al tema de la movilidad, veíamos características muy similares respecto a la dificultad o no poder caminar una cuadra en prácticamente las 6 ciudades. Aquí destaca que a pesar de tener una población media más baja, México se comportaba de una manera similar. Y veíamos el resto de las actividades físicas que se comportaban muy similar, con ligeras variantes en cada una de las ciudades seleccionadas. En este primer fotografía, que se llamó El Sabe de las Américas, Latinoamérica, principalmente se hicieron algunas conclusiones y recomendaciones. Principalmente la incorporación de manera multidisciplinaria de aquellos que la trabajaban. Mantener encuestas que fueran muy similares para que pudieran ser comparables entre ciudades y a través del tiempo. Si bien pudiendo agregar algunos otros factores que fueran posibles, que no se perdieran los cuestionarios basales que dieron como base esta primera encuesta que llamó la parte SAB. Era muy importante sentarse con los resultados, con los tomadores de decisiones públicas. Las inversiones que requieren en diferentes otras áreas, desde accesibilidad, movilidad, evitar brechas en lo económico, en las pensiones, permitía principalmente que la gente que tomaba decisiones participara y conociera en este estudio multicéntrico. La organización gestada desde la Organización Panamericana de la Salud se volvió como un centro motor que permitiera, si bien no financiar, sí asesorar metodológicamente para que se pudieran presentar y llevar a cabo encuestas en diferentes lugares. Se logra prácticamente de 2001 a 2007 formar una gran red que pudiera incorporar mayores ciudades. Destacan por su importancia y desde mi perspectiva principalmente el Estudio Nacional de Envejecimiento de México, que se realiza en 2001 y 2003 a la misma población y permite principalmente caracterizar cómo evolucionaba en una misma población el propio envejecimiento y las variables que se sometieron. Si bien no se pueden llevar a cabo el mismo modelo, principalmente porque se quería ampliar y caracterizar mejor el país, pero sirvieron esta red de investigación de América Latina y el Caribe para ir sentando las bases de muchas políticas públicas que hoy se llevan a cabo en México y en América Latina. Si bien esta es una fotografía del 2015, y la traigo porque al final de cuentas es una de las grandes imágenes consensadas y que será muy interesante posterior a la pandemia, principalmente ver cómo se mantiene, si se desaceleró el tema del envejecimiento o si no simplemente que la caracterización y las brechas que ya tenían se hicieron más profundas. Lo que se había previsto a lo largo del año 2000, el tema del crecimiento
de la base, de la cabeza de la pirámide, y la disminución paulatinamente de la base se fue llevando prácticamente como se había previsto. El famoso bono demográfico ha sido una dificultad cuando los países no se preparan principalmente para la incorporación de los adultos mayores y sobre todo en el sistema de pensiones económicas. Cuando nosotros caracterizamos la parte de la esperanza de vida y vemos principalmente la diferencia entre los estados y lo comparamos 2019 y las expectativas a 2030, pareciera ser que el envejecimiento continúa esta marcha inevitable que tendremos que contabilizar a finales de 2021, terminando la fase crítica de esta pandemia. Derivado de donde está escrito la colaboración, agradezco a la directora de la Facultad de Psicología y de Ciencias de Terapia de la Comunicación Humana, que la colaboración en diferentes temas, por lo tanto, me permití comparar con la parte nacional y como una de las cuestiones que evolucionó con las encuestas SABES desde el ámbito de México 2010, 2015, para caracterizar a cada una de las entidades federativas. Y si bien es cierto, prácticamente más de 25 estados tienen esta información, ha permitido generar y conocer este índice de envejecimiento por cada entidad federativa y donde pueden ubicar a cada una de las entidades federativas de donde estén los participantes o de los lugares donde estén realizando su trabajo. Y encontramos lo que ya conocemos desde Querétaro hasta el Distrito Federal, grandes diferencias y caracterización de los adultos mayores. Para Durango no es la excepción cuando vemos diferentes índices de envejecimiento entre cada uno de los municipios. Y por ende, la integración de políticas no podrían ser generales, sino tendrían que dividirse desde políticas generales que puedan abarcar a todos y políticas específicas que caractericen a cada uno de los municipios en cuestión. Dentro de lo que nos permite ver, leer y escribe, o no lee ni no escribe, lo que es conocido como la lectoescritura según los grupos de edad, vemos lo que ya vemos este comportamiento que se va aumentando el número de personas que no lee y ni escribe en la medida principalmente que aumenta la edad, por lo que es mayor en el grupo de 85 años y es menor el grupo de 60 a 64. Y seguro con esta dinámica poblacional, las características de la población por grupo de edad se irá moviendo, que no nos permitirá establecer acciones homogéneas de los 60 a los 80. Se tendrá que segmentar y también caracterizar por cada entidad federativa o cada municipio. Cuando vemos la importancia de la escolaridad y entendida esta como un factor de riesgo para un envejecimiento no saludable, y donde nos permite ver que la población, la gente que no tiene escolaridad va creciendo paulatinamente en la medida que aumenta los grupos de edad. Igual pasa para el tema de la básica y la media superior, que tiene un aumento en la parte de los 60 para ir haciendo una curva que cae en el grupo de los 65 años. Cuando
nosotros recordamos los datos de la encuesta SABE original en América y veíamos cómo en términos generales se preguntaba si estaba casado, viudo. Hoy era mucho más importante saber si vivía solo o vivía acompañado. Y veíamos que la población que vive solo y vive acompañado realmente se mantiene estable en todos los grupos de edad, por lo que nos permite inferir que el medio ambiente en el cual se vuelve protector, que son las familias, o caso contrario, las propias familias, se mantiene heterogéneo en casi todos los grupos de edad. Cuando vemos el estado cognitivo, y si bien es cierto que esta información es de 2012, 2015, veíamos cómo se caracterizaba y cómo iba aumentando prácticamente por la edad a descender al último quinquenio, derivado principalmente del grupo que es menor del estrato. Aquí me permití compararlo, mismo alteraciones cognitivas, cómo fue evolucionando las encuestas de las demás entidades federativas, que permitía irlo comparando con otras entidades federativas para ir ubicando estándares y diferencias para establecer alternativas o soluciones. Igualmente, para estos mismos 6 estados, comparado con lo que ya vimos con el tema de Durango, pero igual están disponibles más de 20 encuestas SABES por entidad federativa que permiten hacer un análisis característico. Regreso a Durango, donde vemos la percepción de la memoria según los grupos de edad y vemos su tendencia en la medida en que aumenta la edad, clasificándola como buena, regular y mala, y con prácticamente una tendencia de la regular y de la mala a la alta, y obviamente un descenso en sentido inverso. Cuando separo un poco el tema de la encuesta SABE, principalmente cuando recuerdo el estudio de las monjas de Alzheimer, donde prácticamente unos italianos llegan a un gran acuerdo con algunos monasterios italianos, donde permiten analizar el tema de la caracterización de las monjas que eran muy longevas, para entender prácticamente la importancia de leer, la alimentación y la actividad fible como una parte de desacelerar el envejecimiento cerebral o compensarlo a través de crecimiento o de interconexiones neuronales. Regreso a la encuesta SABE para el tema de hipertensión arterial y vemos principalmente cómo la parte no refiere hipertensión arterial para hombres y mujeres es mayor en los varones que no refiere, e inversamente la respuesta para aquellos que sí la tienen respecto al tema de hipertensión arterial. Vemos que el comportamiento de que refiere diabetes se mantiene con una ligera curva derivada y para descender al final en gran medida por los años de vida que se pierden en el tema de la diabetes, que puede oscilar entre 6 y 9 años. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, prácticamente se ve un ligero aumento en las edades de 70 en adelante comparativamente con los otros grupos de edad, que permite principalmente poder hacer detecciones, poder hacer intervenciones selectivas, buscando el menor costo y la mayor eficacia para tal bien.
Y igual pasa principalmente para el tema de la enfermedad cardíaca, que va incrementando paulatinamente la gente que la tiene y derivado principalmente de el propio envejecimiento que tiene el sistema cardiovascular. Igual pasa para el tema de la enfermedad vascular cerebral, que se refleja un comportamiento similar para la enfermedad en el estado de Durango. Una de las cuestiones que, si bien tienen una alta prevalencia y que se ha podido caracterizar, es la enfermedad articular, que se presenta un incremento sostenido prácticamente desde los 70 años para mantenerse, y veíamos un incremento principalmente en mujeres comparativamente con los varones. Si bien el tema de osteoporosis hay una clara riesgo con el tema del sexo, donde hoy el embarazo es un factor clave para el cual hay un mayor riesgo en el tema de osteoporosis en las mujeres. Igual tiene que ver el tema de la alimentación al seno materno como unos factores de riesgos cuando no se toman intervenciones preventivas para evitar la pérdida la pérdida de calidad del hueso en las mujeres. Cuando vemos el tema de la autoexploración, cuando vemos el tema quién lo hace solo, y vemos cómo hay un incremento muy importante, pero también hay un incremento de cómo se está incorporando la exploración por personal de salud a las mujeres para este problema del cáncer de mama. Y nos queda perfectamente muy claro cómo vemos el tema de detección de cáncer cervicuterino y qué porcentaje de la gente no se realiza y aumenta considerablemente en la medida que aumenta la edad. Y esto es muy importante porque la presencia de los cánceres aumenta también en la edad en que disminuye la exploración del cáncer cervicuterino. A diferencia de las mujeres, el examen de cáncer de próstata no tiene la misma aprobación y regularmente hace que la letalidad por no detectárselo a tiempo esté en aumento. Cuando vemos las características principalmente de la calidad de vida, salud, los problemas psiquiátricos, y vemos principalmente cómo se encuentra en el grupo prácticamente de 65 a 80, y no porque en los demás grupos no haya, sino porque la esperanza de vida está muy acorde en cómo se presentan los grupos de edad. Cuando comparamos esta información de Durango y nos vamos prácticamente a visualizar cómo se comportan en las otras entidades federativas, nos permiten ir generando patrones y diferencias importantes en cada uno de ellos para verlo. Igual pasa cuando vemos la prevalencia de síntoma depresiva, y comparo estas dos gráficas con la que se hizo en Durango y la que se hizo prácticamente en 2015, que volvieron las últimas, donde fueron perfeccionándose los instrumentos para medir el tema del envejecimiento. La incontinencia urinaria la vemos prácticamente con una tendencia normal, ascendente, y que al final de cuentas existen pocas intervenciones de salud pública para poder atender este problema. Igual pasa con el tema de la incontinencia fecal por grupo de edad, donde realmente el tema de intervenciones, educación
y prácticamente medidas. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, perfecto. Se cortó un momento, Ok. pero ya otra vez se escucha bien. Entonces, con el tema de la inconsistencia fecal, algo que está incrementándose de manera permanente tiene que ver el tema de la visión, donde alguna enfermedad crónica y la diabetes tienen un factor importante para que vayan incrementándose, ya que es una de las complicaciones más importantes para el organismo. Cuando no tenemos programas específicos para mantener la dentadura en los adultos mayores, y no quiere decir que no haya, quiero decir que no son accesibles para todos, y cuando hablo para todos, hablo por lo menos el 80%, y que esto va ligado mucho a lo que es la salud bucal y principalmente otras patologías metabólicas que se van ligando con esto. Las intervenciones para prevenir las caídas tienen que ver principalmente en su gran mayoría por la disminución de la masa muscular de las personas y poco a poco que tienen que ir acomodando su forma de caminar que les permita ir prevenir las caídas. La pérdida de masa muscular en los mayores de 60 años es un tema paulatino que va dificultando la movilidad, pero que se puede reeducar a través de políticas públicas para prevenir el tema de las caídas. El consumo de alcohol, si bien es cierto, va disminuyendo por medidas obvias en la medida que incrementa la edad. También es cierto que respecto al sexo, para este grupo de edad que fue evaluado, realmente su ingesta de alcohol, hombres y mujeres, había una diferencia importante. En los grupos de población más joven es un proceso donde hombres y mujeres, si bien hay diferencias, poco a poco se van acortando sobre este tema. Cuando vemos la importancia del hábito de fumar o de nunca fumo, veíamos una ventaja importante para las mujeres que con respecto a los hombres, donde la prevalencia actual o antes es mucho mayor que para el tema de las mujeres. El tema de la audición es un tema que se tiene que incorporar principalmente en edades lo mucho más tempranas, me refiero 60, 65 años, para evitar principalmente otros problemas relacionados como depresión o ansiedad derivados de la pérdida de la capacidad. La sensación de felicidad, ya lo han mencionado los ponentes anteriores, es un tema que tiene algunas perspectivas que pueden generar falsos indicadores, pero que no deja ser algo importante y que son medidas a corto plazo. El tema de la nutrición, como ustedes lo ven, prácticamente estamos viendo porcentajes de 30% que en términos generales no refiere estar bien nutrido en este grupo de edad, por lo que este es uno de los alertas rojas que hoy tienen en su mayoría las entidades federativas. Para distraerse un poco de los números, siempre he creído que el cuerpo es un banco y que a partir de los 40 empezamos a retirar los ahorros que tuvimos. Y es muy importante que hayamos acumulado cantidad importante de ejercicio, frutas, minerales que nos permitan fortalecer las partes musculares y óseo, y que al final de cuentas
nos permita poder mantener una calidad de vida después de lo que han llamado algunos ponentes la segunda mitad de mi vida. Cuando ustedes ven prácticamente estas algunas actividades, cómo se van habiendo dependencia y que se va incrementando con la edad, y que al final de cuentas es algo que ya se ha ido evaluando, hay muchos estudios al respecto. Igual, al final de cuentas, el tema del deterioro que se presenta distribuido en las diferentes edades para los. Y cuando vemos la parte de actividad física, pues vemos principalmente que no estamos haciendo ejercicio, no nos estamos moviendo. Ese es un efecto que nos va a llevar a un envejecimiento no saludades. E igual vemos esta evaluación que nos permite la realización de manualidades que prácticamente permite incorporación y adaptación a su medio ambiente. Quisiera tener muy claro cuál es la perspectiva desde una salud pública, donde no quiero ser tan atrevido para decir más de lo mismo no ha sido suficiente, porque como país se ha avanzado comparativamente con otros países, pero no como quisiéramos avanzar. Las nuevas políticas públicas para el envejecimiento tienen que haber, primero, la gran diversidad que hay en la vejez. El impacto de la inequidad. Y este tema de salud, económico, tiene que ver principalmente en la calidad de vida de los sujetos. Los estereotipos anticuados y buscar nuevas expectativas. Regularmente siempre, y creo que viene adelante una diapositiva donde decía que antes las abuelas contaban cuentos y hoy viven los cuentos. Y también es cierto que hay una desigualdad en salud y en las jubilaciones, y por ende también hay una disparidad de vida en la esperanza de vida por grupos socioeconómicos. Y la discriminación por motivos de edad, y lo que yo creo que es el gran derecho de elegir y entender que nos estamos moviendo tan rápido y que aunado a esta nueva pandemia que nos hizo movernos mucho más rápido, y tenemos que actuar principalmente para poder adaptarnos mejor. Aquí está la lámina que hacía referencia. Las abuelas y los abuelos están cambiando. Ya no cuentan cuentos o los viven. Hoy pueden decir que había un chamaco de 60 años y antes decían, es un viejo de 60 años. Pero tenemos que prepararnos principalmente para tener un tema de un envejecimiento saludable. Y esta lámina que me encanta mucho porque tiene que ver que sobreviven mejor aquellos que se adaptan mejor al entorno. Y estoy seguro que no tiene que ver solamente con la fuerza, sí con muchas cuestiones de accesibilidad, pero que al final de cuentas nos permite hacer. Nos dejé 5 minutos adicionales más para el tema de preguntas y respuestas. Pongo a disposición la presentación para aquellos que estén interesados. Le pediría a la doctora Mavi se la pueda compartir, y aquellos que estén interesados en las fuentes que son la encuesta SABE original, las encuestas SABE de Durango y principalmente la encuesta de Colima, que fue la que salí para el tema de comparar. Y nuevamente, muchísimas gracias a los organizadores por permitirme compartir esta información, que es un legado de la agenda del envejecimiento en México y en América Latina. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su atención y escuchar.
Muchísimas gracias, doctor. Ahora pasamos a las preguntas que tengan nuestros participantes. Le doy la palabra a mi compañero Paul, el cual me comenta hay una pregunta por parte del chat. Y les recuerdo que si gustan participar, pueden levantar la manita o pueden escribirla directamente en el chat y mi compañero la leerá para nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Doctor, tenemos una pregunta en nuestro chat de la reunión. Laura Leticia Carrillo pregunta, ¿cómo se puede mantener la masa muscular en los adultos mayores? ¿Qué debe hacer y qué deben comer? Bueno, una de las recomendaciones que hacemos es reeducar la forma de caminar para prevenir las caídas. Es decir, la pérdida de masa muscular se puede mantener siempre y cuando la vayas incorporando a lo largo de la vida. Es un proceso natural, pero es mucho más fácil reeducar y hacer pasitos más cortos y se pueden reducir la prevención de las caídas. Muchas gracias, doctor. Mariana Pastrana nos comenta, muchísimas gracias por su ponencia, muchos datos importantes. Les recordamos a todos los asistentes que si tienen preguntas nos las pueden hacer saber por el chat de reunión o participar pueden levantar mano.